en la línea de dar todo el consejo de Dios, ¿os acordáis? ¿Estáis conmigo? Lo que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, o sea, no he rehusado compartir con vosotros todo el consejo de Dios. Y perdonadme porque me lío con las dos tablets. Vale, ya lo tengo. Todo el consejo de Dios. Pablo sabía que él no iba a volver a ver las iglesias que en el retorno de su tercer viaje misionero, pues estaba aprovechando el viaje y visitando. Pablo se encuentra en Mileto, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, vienen los ancianos y Pablo pues les da lo que he dicho varias veces, pues lo que he mencionado como el alegato de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y no quiero enrollarme porque quiero ir al grano. Decir que no nos hemos puesto para nada de acuerdo, ni Gloria, ni nada, con el testimonio que compartió. Es más, Gloria lleva 3 semanas pidiéndome si podía compartir un testimonio. Yo digo, bueno, el domingo que viene, el domingo que viene. Así que yo quiero hablar de una administración correcta, hablando de la economía, en los hogares de los cristianos. Y la palabra de Dios está llena de principios respecto a la administración. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, quiero recordar lo que hemos hablado hace unas semanas. La palabra de Dios habla mucho acerca de la economía. Es un tema que es difícil hablar porque hay muchos prejuicios con la economía. Pero la palabra de Dios está llena de principios para que nosotros aprendamos a administrarnos, tanto a nivel personal, a nivel casa, a nivel hogar, como cristianos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos respecto a nuestra economía? Yo no sé si estáis interesados en saberlo, pero yo quiero dar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque aplicando estos consejos nuestra vida prospera sí o sí porque Él lo ha establecido así. No lo hacemos para prosperar, lo hacemos por obediencia, lo he dicho muy bien Gloria, lo hacemos por obediencia. Pero necesitamos saber qué dice la Biblia respecto a este tema. Así que quiero recordar algunas cositas. Encontramos en las enseñanzas de Jesús muchas enseñanzas respecto a la economía, a la administración, a ser buenos mayordomos. En una ocasión estaban los discípulos mirando, estaba Jesús con los discípulos y estaban aportando las ofrendas. Y viene una pobre viuda, no una pobre viuda, sino una viuda que era pobre, y dejó su ofrenda. Y él le pregunta a los discípulos, siempre aprovechaba para enseñar algo. Y le dice, ¿os habéis fijado en esta mujer? Dice, vosotros pensáis tal vez que ella no ha dado nada, pero ella ha dado todo lo que tenía. Dice, los demás están trayendo de lo que les sobra, pero ella ha dado todo lo que tenía. Y la palabra de Dios nos dice que dio como 10 céntimos, 2 blancas. O sea, era todo lo que tenía. Ella lo aportó a aquella viuda. Así que Jesús continuamente estaba hablando acerca de la economía. Se dice que en la Biblia aparecen 215 versículos que nos hablan de la fe. Más de 500 versículos que nos hablan de la oración. Pero hay 2.350 versículos que nos hablan de la administración. 2.350 versículos que nos hablan de una administración correcta en el hogar y con los recursos que Dios nos da. Así que la buena y correcta administración de nuestra economía está plasmada a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la administración incorrecta también está plasmada a lo largo de toda la Biblia. Y 2 ejemplos que quiero tomar acerca de administración incorrecta. Cuando Dios te dice no toques eso, no lo toques.
Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Creo que lo hablamos hace poco. Uno de los casos, una de las historias es que cuando Josué llevó al pueblo para conquistar la tierra y tuvieron que conquistar la ciudad de Jericó, Dios dijo que nada de esa ciudad tenían que tocar. O sea, la riqueza, nada, no podían tocar nada. Dice, porque esto es anatema, lo que hay en esa ciudad es anatema. Y vimos que hay dos connotaciones de la palabra anatema, por lo menos en el original, en ese pasaje. La primera es, anatema es un sinónimo de maldito. Pero también dice, esto es como un holocausto, es una ofrenda para mí, esto es mío, no lo podéis tocar. Entonces, vemos que el pueblo obedeció, pero no todo el pueblo obedeció. Y hubo un hombre que desobedeció porque vio un manto babilónico, vio riquezas, las tomó para sí, las escondió debajo de su tienda. Y esto lo que trajo fue que cuando el pueblo de Israel fue a conquistar una ciudad más pequeña que Jericó, que se llamaba Jai, con H, H-A-I, no pudieron, fueron derrotados. Y Josué empezó a dudar si realmente Dios estaba, ¿y por qué hemos sido derrotados? Y Dios le dice, en pocas palabras, le dice, es que hay pecado en el pueblo. Y no es que todo el pueblo pecó, pecó un hombre. Y el no obedecer a Dios lo que trajo fue consecuencias negativas. Entonces luego se descubrió quién era y lo podéis leer en el libro de Josué para saber cómo quedó la historia, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pasa un poquito más de lo mismo. O sea, la mala administración puede traer malas consecuencias. Y tenemos el ejemplo de una pareja llamados Ananías y Zafira, que viendo cómo Bernabé y otros habían aportado de sus riquezas, de lo que ellos tenían, lo traían a los pies de los discípulos para que los discípulos lo administraran ayudando a personas que tenían necesidad. Ellos quisieron hacer lo mismo. Ellos prometieron y dijeron, nosotros tenemos un campo, vamos a vender ese campo y de lo que recaudemos de ese campo, lo vamos a traer para que vosotros también lo administréis y ayudéis a aquellos que no tienen. El caso es que vendieron el campo por una cantidad de dinero, pero sustrajeron del dinero de la venta de lo que habían vendido. Si lo vendieron en 50 o en 2000, pues se quedaron una parte. Pero ellos llegaron y dijeron a Pedro, le dice, aquí hemos vendido el campo, por tanto, aquí tienes la cantidad. ¿Esa es toda la cantidad? Sí, ahí está todo la cantidad por la cual hemos vendido el campo. Pero estaban engañando, estaban mintiendo. Y las consecuencias fueron terribles, porque Pedro le dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Entonces vemos en la palabra de Dios que lo que Dios espera de nosotros es que seamos honestos con nuestra economía, que seamos honrados y que seamos sinceros. A esta pareja, Ananías y Zafira, nadie les pidió que vendieran el campo. Nadie les dijo, tenéis que aportar una ofrenda. Ellos quisieron aportarla voluntariamente, pero la aportaron con engaño. O sea, trajeron una ofrenda con engaño. Entonces, es un tema que Dios se lo toma muy en serio. ¿Estás conmigo? Es un tema que Dios se lo toma muy en serio. Entonces necesitamos conocer los principios que rigen una buena administración. ¿Amén? Una buena administración. Algo que quiero decir. O sea, Dios nos ha llamado a llevar el evangelio del reino. ¿Estáis conmigo? Dios nos ha llamado a llevar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Eso significa que la tarea, o sea, esto nunca me cansaré de repetirlo, todo lo que hagamos como hijos de Dios es para que esa tarea, ese plan de Dios sea llevado a cabo. Esto es lo que llamamos la gran comisión. Significa que todo lo que hagamos como hijos de Dios es para que la gran comisión se cumpla. Y la parte que nos corresponde a nosotros tenemos que vivirla y cumplirla. No estamos aquí para cumplir con una religión. Es mejor que nos quedemos en casa. Estamos aquí porque Dios nos salvó, pero también para hacernos de cada uno de nosotros discípulos, para que nosotros a su vez estemos discipulando a otros. Ahora, paralelamente hay otro plan que se está llevando a cabo en el mundo. Y es que el Islam se ha propuesto convertir al mundo entero al Islam. Y no tienen prisa.
Si lo pueden hacer en 10 años, en 20, en 3 siglos, les da igual, no tienen prisa, pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Y hay países en África que se están convirtiendo casi en su totalidad al Islam. Y lo que está usando el Islam para extender el Islam es la economía. Es la economía. Y lo hacen de una manera muy sutil. Lo hacen de una manera muy sutil. Es curioso, ¿no?, que los países más ricos del mundo son países islámicos. El Golfo Pérsico hay mucho petróleo, el petróleo ha enriquecido a muchos países y lo que no sabemos es que están usando muchos de esos recursos para extender el Islam. O sea, abriendo en muchos países colegios, escuelas, pero a cambio de conversión al Islam. En otros países. Entonces, si lo está haciendo el Islam y Jesús a nosotros nos ha pedido que usemos nuestros recursos para extender el reino, nosotros no podemos dejar de cumplir y hacer la voluntad de Dios para que el reino de los cielos sea extendido, llegue hasta lo último de la tierra. En la voluntad de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el primer paso que nos lleva a la salvación. El arrepentimiento. Entonces Él quiere que todos los hombres y todas las mujeres lleguen a conocerle como Dios, como Señor y como Salvador. Y que el nombre de Jesús pues se ha conocido en todas las naciones. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre y es el nombre de Jesús. Entonces, la tarea a la que Dios nos ha llamado a ti y a mí no es venir aquí a alabar, no es venir aquí a enseñar, es hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la tarea. Entonces, todo lo que hagamos como iglesia es para extender el reino de los cielos. El sábado tenemos la comida de las naciones. El año pasado recogimos más de 2.000 pesetas. Madre mía. Euros. Es la edad, y me canso, de verdad. Más de 2.000 y pico euros. Íntegramente, todo lo que se recogió el año pasado se usó para la extensión del reino de los cielos. Para la misión de Dios. Y se llevó íntegramente a Cuba, eso más otras ofrendas. Entonces, y lo estamos haciendo como parte de la misión de Dios, o sea, parte de la gran comisión. Así que vengamos el sábado, pero no solo a comer, sino a contribuir para que el reino de los cielos siga avanzando y ayudar. O sea, hay un audio que envió un hermano de Cuba, un hermano pastor de Cuba, diciendo que la obra en su zona, en la zona de Oriente, cerca de Guantánamo, está creciendo de una forma bárbara. Está creciendo tanto que los distritos, los presbíteros, o sea, son tantas iglesias que se están abriendo, tantas iglesias hogar, que, están reduciendo la zona de presbítero para poder tener, las iglesias, yo me lío yo solo. El caso es que dice, pero no tenemos recursos, no tenemos nada, no tenemos para comer, para edificar. Pero ahí están, la parte de la iglesia que tiene recursos para ayudar a la parte de la iglesia que no tiene recursos. Y esto lo hizo la iglesia primitiva. Dice que la iglesia de Antioquía, cuando se enteraron en tiempos de Claudio que había hambre, recogieron una ofrenda y la enviaron ¿a dónde? A la iglesia madre que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Así que tenemos que aprender a administrar correctamente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Es curioso que hay cristianos que no han tenido, o sea, que han estado endeudados, que no tenían recursos, que vivían en la pobreza, que Dios los ha prosperado y una vez prosperados se han olvidado de Dios. Yo sé que esto aquí no pasa, pero es así, es así. O sea, yo tengo que vivir toda mi vida de acuerdo, si soy un hijo de Dios, a los principios que Él ha establecido en la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de buena administración. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Volviendo a la historia. Murieron.
Y estaban en tiempos de la gracia. Porque algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y los principios son los mismos. Es el Dios que dijo, no mentirás, como uno de los 10 mandamientos, y mentieron Ananías y Zafira. Y pagaron las consecuencias. Algunos ejemplos de buena administración. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Hoy no voy a profundizar respecto a algunos temas. Por ejemplo, no voy a hablar ni de las ofrendas ni del diezmo. No voy a hablar si Malaquías 3:10 es tal y como lo dice o qué, si es actual o no es actual. Eso lo vamos a ver en estudios posteriores. Pero a mí me encanta lo que se ha compartido, que sea Dios hablándonos a nuestros corazones. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe verdadera no es una fe, ay, ahora creo, es una fe que te lleva a obedecer. Yo mi fe la demuestro por mi obediencia, no porque digo que tengo fe. ¿Estás conmigo? La fe me lleva a obedecer. Entonces, cuando la palabra de Dios crea en mi fe, me la crea para que yo obedezca esa palabra que he escuchado. Entonces, tenemos ahí un ejemplo tremendo. Dice el versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Quién tuvo el sueño? ¿Era cristiano Faraón? ¿Era judío Faraón? ¿Qué era Faraón? Un pagano. Es más, se consideraba que era Dios, que era un Dios entre los egipcios. Así que vemos que Dios usa hasta los paganos. Dice, le parecía, dice, bueno, para redimir el tiempo y resumir, dice, tiene un sueño, y en el sueño vio 7 vacas gordas, hermosas, gordas, y luego ve 7 vacas flacas que suben del río, si no recuerdo mal, en el sueño. Y ve que las vacas flacas se acercan a las gordas, y ¿qué pasa que hacen las flacas? Se las comen. Tiene otro sueño, ve espigas gordas, llenas de grano, y luego ve otras espigas, 7 espigas, medio secas, y las espigas que se comen, las delgaditas se comen a las gordas, y está atormentado, no sabe qué significa ese sueño. Y mira por dónde el copero, ¿os acordáis? El copero fue uno de los que habían sido puestos con José en la cárcel, y a quien José había interpretado sueño que tuvo un copero y un panadero. Leer la historia después para ubicaros. Y el copero, habían pasado 2 años desde que José había interpretado el sueño a Faraón, y el copero se acuerda y le dice, ay, yo conozco uno que interpreta sueños. Y Faraón lo hace venir. Y ese era José. Ninguno de los que interpretaban sueños ni de los magos pudo interpretar el sueño de Faraón. Dice el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Y qué hicieron? Se afeitó a José, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Cuál fue la respuesta de José? Me encanta. Respondió José a Faraón y le dijo, no soy yo, no está en mí, yo no soy el que interpreto los sueños. Es Dios el que me va a dar respuesta a tu sueño. Entonces Faraón dijo a Josué, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado.
y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Terrible la vaca que vio en el sueño. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún más flaca, aún comiendo a la gorda más flacas, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José y dice, el sueño de Faraón, aunque son 2, es uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Las vacas flacas y feas que subían tras ellas son otros 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, ¿en qué versículo estaba? Es que se me ha movido. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y dice, versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Algunos versículos claves. El sueño lo repite 2 veces. Eso significa que la cosa se va a cumplir, que es firme de parte de Dios. Versículo 33. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y esto nos habla de la necesidad de prudencia y sabiduría en la administración. Versículo 34. Quinte la tierra. ¿Alguien me puede decir qué es quinte la tierra? Un quinto de la tierra. Durante esos 7 años de abundancia, tienes que separar y guardar. Y es curioso que aquellos que enseñan administración en el hogar dicen que es fundamental, sin conocer la palabra, los expertos dicen que es fundamental que se aprenda a apartar por lo menos el 20% de lo que entra en nuestras casas, preveyendo lo que pueda venir en un futuro. ¿Estás conmigo? Todo, el primer lugar donde yo necesito aprender a administrarme es en mi hogar. Es en mi hogar. Porque las vacas gordas de hoy no garantizan la comida del mañana. Pero la buena administración en el hogar te garantiza que en tiempos de escasez o cuando venga una necesidad, tú vas a tener ahí apartado para suplir esa necesidad que pueda venir. Entonces, mi consejo en esta mañana es que aprendamos a quintar, no para traer a la iglesia, sino para ti mismo, para tu hogar. O sea, el 20%, si es posible, o el 10%, aprende a administrarlo.
Y se necesita prudencia y ser sabio para una buena administración. Hoy vivimos un tiempo donde se nos empuja a gastar. Y gastamos mucho más de lo que necesitamos. Mucho más de lo que necesitamos. Yo antes de gastar, yo tengo que pararme y pensar si esto lo voy a necesitar. Porque los medios de comunicación nos hacen creer que necesitamos lo que no necesitamos. Y no quiero meter dedos en la llaga ni avergonzar a nadie. Los iPhones también se rompen como un Xiaomi. Yo conozco a una persona que se compró un Mac, un ordenador, porque supuestamente el mecanismo era mejor. 2 años después se le rompió la placa base, lo mismo que a un PC. Y era un Mac. Con esto no estoy condenando. Si tú tienes recursos para comprarte todo esto, cómpratelo. Pero no nos quejemos cuando vengan momentos en que no tengo dinero. Entonces tenemos que aprender a administrarnos. ¿Estás conmigo? Porque si no administro lo poco de mi casa, tampoco lo haré con las cosas de Dios. Porque cuando viene la vaca flaca, lo primero que sacrifico en mi hogar es lo de Dios. Es lo de Dios. Entonces, aquí a mí me enseña que yo tengo que aprender a administrarme correctamente. Y es impresionante, ¿no? Como tarjetas de crédito, bancos. Yo personalmente creo que pagar a plazos, solo hay 2 cosas que debemos de pagar a plazos porque casi nadie tiene el dinero para poder comprarlo así de golpe. Es una casa y un coche. ¿Estás conmigo? Porque ¿quién tiene 80.000 euros? Alguno tal vez lo tendrá para comprarse un pisito o una casa. Pero es impepinable que aprendamos a administrarnos correctamente. Eso no significa no ir de vez en cuando a tomar algo, sí, pero no todos los días. Y saber dónde está el límite cuando voy a comprar a una tienda. Pero bueno, todo esto es una enseñanza. Entonces, lo primero, administrar correctamente mis finanzas. Y hermanos, si aprendemos a administrar correctamente nuestras finanzas, siendo prudentes y sabios, como fue el consejo que José le dio a Faraón, y José no estaba pensando en él, cuando le dijo, búsquese a un hombre prudente y sabio. Lo que pasa es que Faraón luego vio a José y dijo, ¿quién es más prudente y más sabio que este hombre? Este es el que tiene que estar administrando mi economía. Y lo puso pues como ministro de Hacienda, al frente de la agencia tributaria. Lo puso como el segundo después de Faraón, después de él mismo. Entonces, mi primer consejo en esta mañana, aprende a administrar correctamente tus finanzas. Hazlo con prudencia y con sabiduría. Tenemos que ser sabios en la administración. Y esto es un principio bíblico, ¿eh? No es principio no es ser rácanos. La buena administración es sabiduría. No tiene nada que ver con ser tacaño. Y en este estudio más adelante vamos a entrar más profundamente en este tema. El segundo ejemplo que quiero dejar en esta mañana
lo encontramos en el libro de Éxodo. Y es tan sencillo como creerle a Dios. Creerle a Dios. Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creéis en Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí. ¿Cuántos le creemos a Dios? Yo le creo. Si le crees, le obedeces. Lo que demuestra que le crees, y esa es la fe en acción, activa, la fe en acción, es que yo le obedezco. Tenemos que creer que Dios es suficiente para proveerme. Pero cuando Dios me provea, yo tengo que ser sabio para administrarme, para una correcta administración. Fe en la provisión de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Se cree que no se sabe exactamente cuántos eran, pero eran como 1.600.000, algunos dicen que más. Fueron todos los que salieron de Egipto. Estaban en el desierto, 16. Partió luego de Elim Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, capítulo 16 del libro de Éxodo. Vino toda la congregación al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel que hicieron, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Acababan de salir de Egipto. Habían pasado 3 días. Se habían quedado sin agua. Llegan a un estanque que tenía las aguas amargas. Aquel lugar le llamaron Mara, que significa amargura. Ahí se quejaron contra Moisés. Dios le muestra un árbol a Moisés y le dice, echa el árbol en las aguas. Las aguas se endulzaron. Vieron el milagro de las 10 plagas en Egipto. Habían cruzado a pie el mar en seco, el mar Rojo. Habían visto cómo Dios había endulzado las aguas en Mara. Y aún así siguen quejándose. Yo sé que esto no pasa aquí. Y se quejan, no se atreven a quejarse contra Dios. Se quejan contra Aarón y contra Moisés. ¿Y qué dicen los israelitas? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Fuerte, ¿no? Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Será posible que puedan pensar esto cuando Dios los libró de Faraón, cuando abrió el mar, cuando les proveyó de agua y aún ellos creían que iban a morir en el desierto? Después de haber visto las maravillas de Dios, siguen dudando de Dios. ¿Esto nos recuerda que a veces somos así los cristianos? Que cuando se complica la situación, empezamos a dudar. Dice que Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y Dios siempre usa lo que Él nos da para probarnos. A ver dónde está nuestra fe y dónde está nuestro corazón. Dice, mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones, no sus oraciones de fe, sino sus murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros.
Moisés está hablando en nombre de Aarón y de él mismo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hasta el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Dios habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Así que es que hay tantas cosas aquí. Aunque tú vengas, murmures y compartas conmigo tu queja, aunque no se la digas a Dios, Dios la oye. Y contesta. Y contesta. Versículo 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana, al día siguiente, descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sabían al que había recogido mucho, que no veo bien, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra Moisés. Y lo recogían cada mañana. Versículo 22. Y el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y se les dijo: esto es lo que Dios ha dicho: mañana, en el santo día, el día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. La obediencia trae bendición. Amén. Luego termináis de leer el capítulo. ¿Qué quiero destacar de aquí? Fe en la provisión de Dios y en una administración correcta de esa provisión. Versículos claves que quiero destacar. Versículo 19: ninguno deje nada para mañana. Necesitamos creerle a Dios. ¿Por qué? Porque al día siguiente Dios volverá a proveer. Amén. ¿Y qué os parece si leemos unos versículos del libro de Mateo, en el capítulo 6? Mateo 6:25. A ver, hemos cantado, heme aquí, hemos cantado, ya no hay temor, porque soy un hijo de Dios. Pero realmente eso es una canción que creemos, es una realidad que vivimos, o vivimos en otra realidad. Porque si soy un hijo de Dios, lo que Jesús dijo es sí y es amén. Significa, se cumplirá.
Y dice versículo 25, es Jesús hablando, por lo tanto, o sea, ¿qué hicieron algunos de los israelitas? No creyeron las palabras de Moisés. Y cuando salieron al campo a recoger un maná que no habían sembrado, que no habían trabajado, que era pura gracia de Dios, pura provisión de Dios, guardaron para el día siguiente. ¿Qué pasó? Desobedecieron y al día siguiente se echó a perder. Llegó el día santo, el sábado. Ellos recogieron el viernes el doble y lo cocinaron y no se echó a perder. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Él es el Dios que provee. Y Él es Dios que quiere que le creamos a Él y que creamos en sus promesas. ¿Y Jesús quién es? Dios. Y lo que Jesús dice se cumple. Amén. Versículo 25 de Mateo 6. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo mido ahora 1,67, casi 68. Yo medía casi 1,70. La edad me ha hecho menguar. Por mucho que yo me empeñe, yo no voy a crecer por mí mismo. No puedo añadir. Puedo añadir unos tacones de 15 centímetros, pero no puedo añadir estatura a mi cuerpo. Dios lo puede hacer, yo no. Dice, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? El afán es el exceso de preocupación. Dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. ¿No lo hará? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Respuesta a los que recogieron más maná el día anterior para guardar para el día siguiente. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo? Que Dios se va a encargar de suplirme el día de mañana. Pero paralelamente a esto, Dios lo que Él quiere es que yo administre correctamente lo que hoy Él pone en mis manos. Amén. Y le tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios. Una administración correcta de nuestros recursos, o sea, obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia tiene que durar hasta que entremos en la tierra prometida. O sea, ¿cuánto tiene que durar la obediencia a los principios que Dios ha establecido en su palabra? Toda mi vida. Hasta que me muera. Hasta el momento en que Dios me llame a su presencia. Dice el libro de Josué, en el capítulo 5, ¿cuánto tiempo duró el maná? O sea, el maná, yo me imagino, o sea, hay casi 2 millones de personas. Y cada mañana ellos tenían la provisión del maná. Cada mañana sabían que cuando salieran de las tiendas, ahí estaba lo que ellos necesitaban para comer ese día. Y por la noche, la carne, las codornices. El problema es que se cansaron del maná y se cansaron de las codornices. Ese es el problema. Pero la provisión vino.
Cada día, cada mañana ellos salían y se encontraban con el maná. ¿Hasta cuándo? Hasta que pudieron comer lo que Dios les había prometido a través de Moisés, cuando entraran en la tierra prometida. Josué 5, versículo 10 dice: los hijos de Israel acamparon, estoy bien, ¿no? Sí. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. No comieron maná ni comieron codornices. Y el versículo 12 dice: y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La provisión de Dios va a durar hasta el momento en que Dios nos llame a comer en su presencia. ¿Estás conmigo? Y lo que Dios está esperando de mí es que sea un buen administrador de los recursos en mi casa, pero también un buen administrador de los recursos en el reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dios me llame a su presencia. Hasta que Dios me llame a su presencia. Gracias a Dios que luego proveyó de un maná mucho más grande en la persona de Jesús. Yo soy el pan del cielo, dijo Jesús. Yo soy el pan del cielo. Por eso tenemos que creerle a Dios, porque cuando yo le creo a Dios, yo le obedezco. Y la obediencia lo que desata sobre mi vida es la bendición. Es la bendición. Es que las promesas en Dios y las promesas en Cristo, dice la palabra, que son sí y son amén. Aleluya. ¿Estás conmigo? Amén. Y yo tengo que aprender a administrarme en mi hogar, pero tengo que aprender a administrarme también en el reino de los cielos, porque lo que Dios tiene para llenar la tierra del conocimiento de su gloria es a la iglesia. Y Dios ha puesto a la iglesia para que administre correctamente los recursos que Él provee a la iglesia para que el evangelio corra alrededor del mundo. ¿Estás conmigo? Aleluya. Así que, hermanos, Dios no está solo para proveerme para que me vaya bien. Dios me provee para que yo administre correctamente, sea un buen administrador en mi hogar. Yo soy un buen administrador en mi hogar, ¿eh? Y Consuelo puede dar fe. Yo he administrado mi hogar, y quien ha administrado de una manera bárbara los recursos del reino, en el reino de los cielos, ha sido Consuelo. De verdad, yo habían cosas cuando de recién casado que yo no entendía. Yo no entendía que era el diezmo. Y sacan la pasta aquí. Hay un chiste que dice que había un niño que se atragantó con una moneda y fue al hospital, no pudieron sacarle, hicieron todo lo posible, el niño se estaba asfixiando y uno dice: llévenlo a la iglesia evangélica, porque ahí te sacan hasta el último centavo. No, hermanos, aquí Dios ha establecido unos parámetros y unos principios para que yo los administre correctamente. Y cuando yo los administro correctamente, la bendición de Dios se desata sobre mi vida. No lo hago por la bendición, lo hago por obediencia y porque creo en Él. Aleluya. Y mirad, esto y 2 minutos más. Mira, estamos viendo cosas tremendas que Dios está haciendo. ¿Os acordáis que estuvimos orando la semana pasada por una sobrina nieta de nuestra hermana Dorita, que no está hoy? Salió de la UCI, está en planta, los médicos están sorprendidos. Aleluya, pero es que no solamente es eso. Es que no sé si José ha venido hoy, no ha venido. José envió un audio en el que dice eso al día siguiente de orar. Se encuentra con uno de sus clientes y le pregunta si tenía no sé, porque no me acuerdo.
Si tiene un familiar que está enfermo y dice el cliente de José, que estaba aquí, José, el domingo, dice, sí, mi hija. Y de, ¿quién es tu hija? Dice, mi hija está en el hospital, en la UCI. Era el padre de la chiquilla por quien estuvimos orando. Y José le dice, José pues hace un tiempo que está viniendo aquí a la congregación, pero está abriendo su corazón a las cosas de Dios, una cosa bárbara. Dice, estoy flipando con lo que Dios está haciendo con mi vida. Y José le dijo, pues tú sabes que ayer en la iglesia estuvimos orando por tu hija, que tu tía Dorita lo comentó, y Dios va a hacer un milagro. Y el otro, muchas gracias. Dios hizo un milagro. Y lo ha invitado para que venga a la iglesia. Y van a venir para dar las gracias a la iglesia por haber estado orando por la hija. Dios, es impresionante cómo Dios está haciendo las cosas. Hace poco a mí me pasó otro caso muy parecido. Alguien me llamó por teléfono porque había una situación complicada y me dice, ¿conoces a fulanito? Yo no me acordaba quién era fulanito. Y pam, estamos hablando de fulanito, y me dice, luego ya recordé quién era fulanito, hacía un montón de tiempo que no lo había visto, y yo por teléfono le digo, ya verás cómo Dios hace un milagro ahí. Bajo a la calle al día siguiente y en la esquina de mi casa cruza un hombre a mi lado, se gira y me dice, ¿tú eres Juan? Y digo, sí. Y dice, yo soy fulanito. ¿Tú sabes quién fulanito era? ¿De quién habíamos estado hablando el día anterior? Y digo, Señor, estoy flipado. Pues eso no lo hace solamente conmigo, lo quiere hacer con cada uno de vosotros. Dios es real, Dios es fiel, Dios no cambia, las circunstancias cambian, vendrá, yo qué sé, lo que pueda pasar, pero Dios seguirá estando con nosotros. Él seguirá proveyendo, Él seguirá guardando, Él seguirá cuidándonos. Y si Él lo permite, porque es su voluntad o Él lo quiere, pues a lo mejor algunos vamos a dar nuestra vida por la fe. Pero eso no significa que Él deje de cuidarnos. Dios es un Dios, es el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros somos los que tenemos que aprender. Y nos cuesta tanto. ¿Sabéis por qué? Porque hay una lucha en nosotros que es la carne contra el Espíritu. Y la carne no quiere lo que es del Espíritu. Y la carne va a argumentar 1000 veces para que no obedezcamos lo que es del Espíritu. Amén. Consuelo y yo aprendimos a administrarnos, administrar también el dinero del reino. Y hemos visto la mano de Dios hasta el día de hoy. Y tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir con un salario. Con un salario normalito. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. La próxima vez que me toque compartir voy a explicar por qué habla la Biblia tanto acerca de la administración. ¿Por qué? Y al final hablaremos de principios de la administración en el reino. Y hablaremos de los diezmos, y hablaremos de las ofrendas. Y cada uno que haga con la palabra de Dios lo que quiera. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. A mí me gustaría, hermanos, que cuando llega el momento de la ofrenda en la iglesia, pudiéramos darle el valor a ese tiempo que realmente, el valor que merece ese tiempo. Que no es solamente un acto de pasar y dejar para suplir el alquiler. No. Que es un acto de adoración. Que es un acto, le damos porque reconocemos que Dios es Dios. Tenemos que aprender algunas cosas. Bendito seas tú, Rey del universo. Dios, Rey del universo. Que hace crecer los árboles. Que nos da el fruto de la vid. Que nos da el pan de cada día. Hermanos, qué importante es valorar
que es Dios quien me da las fuerzas para trabajar y que suple lo que yo necesito para vivir. Padre, yo quiero darte las gracias en esta mañana primero por la reunión, por todo, por el tiempo de alabanza y de adoración. Y yo quiero orar, Padre, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que no se quede solamente almacenada en nuestra mente, como dice, nuestra psique, nuestra mente, sino que pase, Señor, a nuestro corazón. Y que, oh Dios, impulse desde lo más profundo de nuestro corazón la fe que me va a llevar a creerte y a obedecerte. Yo quiero orar, Padre, porque tú levantes una iglesia generosa, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Quiero orar por las iglesias que tienen pocos recursos, para que también aprendan, Señor, oh Dios, a contribuir en la extensión del reino de los cielos. Con mi Dios todo lo puedo. Con mi Dios yo asaltaré muros. Yo derribaré fortalezas, porque tú estás con nosotros. Y yo quiero darte la gracia, Señor, porque podemos testificar de tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a no caer en el pecado del pueblo de Israel, que continuamente estaban quejándose, estaban murmurando. Señor, no eran capaces de verte, ni siquiera a través de los milagros. Yo quiero orar, Padre, para que, oh Dios, tu iglesia, Señor, oh Dios, sea una iglesia comprometida contigo en el cumplimiento de la gran comisión. Señor, este sábado tenemos lo que nosotros llamamos la comida de las naciones, o una fiesta. Vamos a estar comiendo aquí. Vamos a estar, Señor, oh Dios, contribuyendo también para ayudar, Señor, a nuestros hermanos en Cuba. Pero yo quiero pedirte que sea un día que haya fiesta en el cielo, que haya gozo en el cielo, que sea un día en que pecadores se vuelvan a ti también, Señor. Yo quiero orar, Padre, para que nos ayudes como congregación, Señor, a ir mucho más allá de donde ya estamos yendo, en el nombre de Jesús. Y gracias por haber provisto en mi vida y en mi familia durante todos estos años, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Dios os bendiga. Nos vamos con este pensamiento en la mente. Ser buenos administradores. Amén. Bendiciones.